Cuando cumplí 18 años, la vida dio un giro brusco e inesperado. Mis padres y mi hermana gemela decidieron que no había suficiente espacio para mí en nuestro hogar, empujándome efectivamente a salir. Durante los años siguientes, luché con la inestabilidad, pasando de un lugar improvisado a otro, incluyendo incluso vivir en una tienda de campaña, y haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir. A pesar de estos desafíos, logré construir una vida estable para mí y eventualmente compré mi propia casa. Ahora, a los 26 años, justo cuando encontré mi estabilidad, mi familia, liderada por mi hermana, que está embarazada de su cuarto hijo, ha reaparecido de repente. Aparecieron sin avisar, esperando mudarse conmigo. Esta es la misma hermana que había abogado por mi salida del hogar familiar, alegando que era demasiado pequeño para ambas. A lo largo de mi infancia, siempre me sentí opacada por mi hermana. Mis padres eran abiertos sobre su favoritismo hacia ella, incluso admitiendo que no me habrían tenido si no fuera por su concepción. Siempre fue su prioridad. Sus necesidades tenían preferencia sobre las mías, desde juguetes hasta ropa, mientras que yo recibía solo lo suficiente para mantener las apariencias. Mi hermana siempre ha exhibido tendencias narcisistas, probablemente alimentadas por el trato sesgado de nuestros padres. Era una fuente constante de agitación emocional, socavándome en cada oportunidad en lugar de ofrecerme el apoyo que se podría esperar de un hermano. El único miembro de la familia que vio la injusticia fue nuestro abuelo, quien me trataba con amabilidad. Su fallecimiento cuando tenía 15 años marcó el fin de cualquier calidez en mi vida familiar. Cuando éramos adolescentes y mi hermana quedó embarazada, mis padres organizaron su matrimonio con su novio y lo trajeron a nuestro hogar ya abarrotado. Ni siquiera tenía un sofá en el que dormir, ya que mi padre lo usaba a menudo, sin espacio para mí y con estrictas instrucciones de no contactar a la familia extendida. Para no exponer la realidad disfuncional de nuestro hogar, fui completamente marginada. En un momento, viví en una tienda de campaña en nuestro patio trasero. Una situación que surgió después de que la policía me regresó a casa tras un breve periodo de homelessness. Mis padres lo permitieron como una recompensa por mantener en secreto la verdad sobre nuestra vida familiar. Años de dificultades siguieron, pero mi determinación me llevó a construir una vida mejor para mí, tanto emocional como materialmente. Ahora, con mi familia intentando invadir la vida que he luchado tanto por crear, me encuentro en una encrucijada. Me ofrecieron un lugar para quedarme en su patio trasero si primero lo limpiaba. Acepté, a pesar del desorden, harina, azúcar y escombros esparcidos por todas partes, junto con una infestación de roedores. Estaba en mi punto más bajo, y aunque mi hermana parecía aliviada de verme irse, comentando sobre la falta de espacio, nadie se preocupó lo suficiente como para preguntar a dónde iba. Limpiar el área y lidiar con los roedores fue una tarea difícil, pero eventualmente hice el espacio habitable. Aunque había abandonado la secundaria solo unos meses antes de graduarme, encontré propósito en mi trabajo y pronto me di cuenta de que necesitaba mejorar mis habilidades para asegurar un futuro mejor. Mientras crecía, a menudo ayudaba a mi padre, un técnico de servicios, con reparaciones, y esta experiencia me fue útil. Busqué educación adicional y conseguí un trabajo en una planta de fabricación de automóviles. A través del trabajo arduo y la dedicación, ascendí hasta convertirme en gerente de diseño. Ahora, mientras mi pasado intenta resurgir, estoy preparada para enfrentarlo y proteger la vida que he construido. Recientemente, un viejo amigo, que está pasando por un divorcio, necesitaba vender su casa rápidamente. Aunque dudé al principio, el significativo descuento y las condiciones de pago flexibles que ofreció hicieron que fuera una oportunidad que no podía dejar pasar. Así que compré la casa de 4 recámaras y me mudé hace 3 semanas. Para mi sorpresa, mi familia distanciada apareció sin avisar en mi nuevo hogar. Dado que no habíamos hablado en años y vivía a 27 kilómetros, su visita me tomó por sorpresa. Sospecho que un vecino, que todavía está conectado conmigo en las redes sociales, pudo haberles avisado. Al entrar de golpe, mis padres expresaron orgullo por mis logros. Fue surrealista verlos actuando impresionados por ser propietaria de una casa a los 36, mientras ellos todavía rentaban. Mi hermana y su esposo paseaban por la casa como si la estuvieran inspeccionando para ellos, y cuando los confronté, afirmaron que solo estaban revisando cómo estaba. De repente, mi familia, que había estado ausente durante años, parecía interesada en mi vida, justo cuando menos los necesitaba. Durante la visita, mi hermana se adueñó descaradamente de una de las recámaras, emocionada por el baño privado adjunto, como si ya estuviera decidido que se mudaría. Mis padres intentaron de manera poco convincente decirle que manejara mejor a sus hijos, pero toda la situación era absurda. Estaba atónita por su audacia y rechacé firmemente cualquier discusión sobre que se quedaran conmigo.
La conversación escaló rápidamente. Intentaron hacerme sentir culpable, insistiendo en que era mi deber familiar albergar a mi hermana y sus hijos. En un momento de frustración, dejé claro que era responsabilidad de mis padres proveer para sus hijos, no mía. Exigí que se fueran, reafirmando que había construido mi vida de manera independiente y no tenía la obligación de resolver su falta de planificación o espacio. Cuando finalmente se fueron, sentí una oleada de alivio, sabiendo que había afirmado mi independencia y protegido mi paz. Pasé años deseando el apoyo familiar que nunca llegó, y ahora, irónicamente, aparecieron cuando menos los necesitaba. Hace años, mi abuelo había estado bien con dejar que mi primo durmiera en el sofá, pero cuando pedí el mismo favor, se negó y me echó. Ventilé mis frustraciones con mi familia, recordando cómo había vivido con roedores en el garaje de mi empleador y luego en un apartamento pequeño durante 10 largos años. Todo mientras nunca se preocuparon por mí ni una vez. Mientras hablaba, mi madre comenzó a llorar, tratando de abrazarme, pero la detuve, insistiendo en que se fueran. JN, el esposo de mi hermana, me dijo que me endureciera, contando sus propias dificultades e insinuando que yo tenía más que suficiente espacio ya que estaba soltera. Su comentario me enfureció, y le dije enérgicamente que se callara. Mi hermana me maldijo por hablarle así a su esposo, pero me mantuve firme y dejé claro que si no se iban, las cosas se intensificarían. Los escolté hacia la salida, cerrando cualquier discusión posterior. Mi ira era intensa, siempre habían sido tóxicos y egoístas, y ahora su codicia estaba a la vista. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé en mi propio espacio, aliviada, libre al fin de la carga de sus expectativas no solicitadas. Saboreé la paz que había trabajado tan duro por crear. Ya no era la adolescente complaciente que una vez manipularon. Si me presionaban más, estaba preparada para involucrar a la policía. No, mi hermana nunca había ofrecido pagar alquiler. Ella y su esposo habían estado viviendo de mis padres durante más de una década, y ahora parecía que intentaban trasladar esa carga a mí. A pesar de la clara tensión en mis padres, nunca la echaron, esperando que yo la cuidara. Una semana después de nuestro primer enfrentamiento, mi madre volvió a pasar. Esta vez, fue más directa. Argumentó que mi casa tenía suficiente espacio para acomodar a mi hermana y su familia. Repitió los mismos puntos sobre que su lugar estaba demasiado abarrotado, pero yo me mantuve firme. Cuando la persuasión no funcionó, recurrió a amenazas sutiles, insinuando que tener familia cerca haría que mi hogar fuera más seguro y ayudaría con el mantenimiento. Vi a través de sus manipulaciones y le dije que se fuera, dejándole claro que no era bienvenida si continuaba. No mucho después, un vecino me informó sobre una actividad sospechosa cerca de mi casa. Dijo que vio a una mujer embarazada, un hombre y un niño pequeño mirando por mis ventanas y merodeando por el patio trasero, posiblemente tratando de entrar. Le agradecí por su vigilancia. Le di mis datos de contacto y planeé instalar cámaras de seguridad lo antes posible, pero no fue lo suficientemente pronto. Solo 5 días después, ese mismo vecino volvió a llamar, diciéndome que creía que alguien había entrado en mi casa. Cuando regresé corriendo, descubrí que tenía razón. Mi hermana y su esposo, Ion, habían entrado por una ventana trasera. Al confrontarlos, mi hermana afirmó que no tenían otra opción y me acusó de ser irrazonable. Ion, con una sonrisa arrogante, comentó lo fácil que fue entrar. Furiosa, perdí los estribos y tuve un altercado físico con él. Mientras mi hermana intentaba intervenir, su hijo adolescente me golpeó en la cabeza con una botella, causando una herida que sangraba profusamente. Todo se convirtió en caos. Mi hermana llamó inmediatamente a nuestros padres, diciéndoles que yo los había atacado. Cuando llegó la policía, mi hermana y Ion se disculparon frenéticamente, suplicándole a los oficiales que no arrestaran a su hijo, pero yo estaba decidida a presentar cargos. Sin embargo, mi hermana negó el allanamiento, diciendo que solo estaban de visita y que las acciones de su hijo eran una broma inofensiva. Cuando llegaron mis padres, intentaron presionarme para que retirara los cargos, defendiendo a mi hermana y retorciendo la situación para hacerme ver como vengativa, pero no iba a permitir que reescribieran lo que había ocurrido en mi propia casa. Afortunadamente, mi vecino intervino con una declaración que confirmaba el allanamiento y el asalto, lo que llevó a los arrestos. Pasaron la noche en la cárcel porque mis padres no podían pagar la fianza. A la mañana siguiente,
enfrentaron juicio mientras yo estaba en el hospital, tratando mi herida en la cabeza y asegurándome de que no hubiera complicaciones graves. Tomé un tiempo libre en el trabajo para recuperarme y presenté cargos por asalto, así como buscando compensación por mis gastos legales, que el tribunal otorgó. Mis padres continuaron suplicándome que retirara los cargos, pero mantuve mi posición, incluso advirtiéndoles que tomaría acciones legales si seguían interfiriendo. Dado que su hijo es menor de edad, fue tratado bajo la ley juvenil, pasando tiempo en un centro mientras sus padres eran responsables de la restitución, cubriendo mis salarios perdidos y gastos médicos. A mi hermana y a John les impusieron fuertes multas, para aliviar su carga financiera. Pidieron si parte de la multa podía ser cambiada por servicio comunitario. Las cosas han estado tranquilas desde entonces. Espero que finalmente hayan aprendido su lección y se mantengan fuera de mi vida. Sin embargo, mis padres no lo han dejado pasar. Justo el otro día, aparecieron en mi puerta. Después de esperar afuera más de una hora, los dejé entrar a regañadientes, solo para descubrir que estaban pidiéndome ayuda para mi hermana nuevamente. Me negué rotundamente. Entonces revelaron su verdadero motivo: están envejeciendo. Su casa se está desmoronando y querían mudarse conmigo, esperando que los cuidara. Cuando los confronté sobre cómo han manejado sus responsabilidades como padres, mencionaron su plan de regalar su casa a mi hermana. Incluso sugirieron que la dejara vivir conmigo y que pagara alquiler para ayudar con mi hipoteca. Les dije que no me manipularían nuevamente y les mostré la puerta. Me mantuve firme, diciéndoles con determinación que los problemas financieros de mi hermana eran suyos para resolver, no míos. A medida que continuaron suplicando, insistiendo en que la casa era demasiado grande para una sola persona, dejé claro que mi futuro no involucraría quedarme soltera o recibirlos por obligación. Sus intentos de manipulación emocional fueron en vano. Les recordé cómo me habían tratado en el pasado, negándome a dejar que la culpa me empujara a cumplir con sus demandas. Era obvio que estaban tratando de explotar nuestros lazos familiares para su propio beneficio, pero me mantuve firme en mis límites, sabiendo que necesitaba proteger mi bienestar y mi futuro. Después de que se fueron, visiblemente molestos, cerré la puerta tras ellos, sin importar qué nombres pudieran lanzarme. Estaba decidida a no ceder ante sus demandas ni dejar que me pisotearan nuevamente. Ahora, con ese capítulo detrás de mí, dirigí mi atención a otro desafío en mi vida.